Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de algo de lo cual habíamos hablado con anterioridad, que es la guía de fantasía de Savage Worlds, pero no vamos a hablar de esta edición, que esta era la edición en inglés de la edición Deluxe, sino que vamos a hablar de la nueva guía que ha sacado HT, que es la edición nueva de la guía para la edición Aventura, que como podéis comprobar, a nivel de lo tocho que es bastante más. Tiene bastante más material que la que teníamos originalmente. A pesar de que también hay que decir de que el formato que normalmente suele tener Pinnacle con respecto a los libros es ligeramente distinto. Tiene un formato cómic. Para mí se siente bastante mejor a nivel de tenerlo en mano. Pero incluso habiendo el cambio de formato, se nota que tiene bastante más material. ¿Y qué es esto? Esto, evidentemente, teniendo en cuenta que Savage Worlds es un juego de rol que es universal, que es para poder utilizar cualquier tipo de género, esto es una guía de género para poder hacer medieval fantástico. Pero no necesariamente medieval fantástico rollo de un guionero, sino que también tenemos la posibilidad de hacer ambientaciones más grimdark, más oscuras, más de cortabolsas. Podemos hacer, además, gradar todo lo que sería el tipo de fantasía para que sea más dungeonero, menos dungeonero, a utilizar tipos de alta fantasía que normalmente no son los tipos de alta fantasía que normalmente estamos muy habituados, a los que nos ha acostumbrado Dungeons and Dragons, sí, es el elefante de la habitación, sino que podemos utilizar cosas relacionadas con la literatura, un poco más normal. ¿Y cuáles son las grandes diferencias que tendría con el elefante de la habitación, que es Savage Pathfinder? Que ya sabéis que es la versión de Savage Worlds para poder jugar la ambientación de Golarion, que es la ambientación de Pathfinder, con Savage Worlds. Pues principalmente que esto no utiliza algunas de las reglas que vienen en Savage Pathfinder. Por ejemplo, no tenemos las ventajas de clase. Con lo cual no tenemos lo típico de guerrero, mago, ladrón, clérigo, druida y ese tipo de cosas. Sí están, pero no las tenemos como una ventaja que encima nos va dando más cosas. Todo es un poquito menos poderoso, ya que las clases, bueno, las razas, especies, que teníamos en Savage Pathfinder eran más poderosas que las especies que teníamos en el Savage Worlds clásico. En un principio estaban hechas con 4 puntos y aquí están hechas con 2. De hecho, aquí tenemos, como esto es bastante más abierto, tenemos bastantes más para poder elegir. Tenemos además algunas que son bastante clásicas de lo que serían las ambientaciones que tenemos normalmente, tanto en D&D como en lo que serían las ambientaciones de Pinnacle. Y además tenemos tablas. Tenemos una tabla aquí de valores. Esto ya lo teníamos en la anterior de fantasía. De valores que podemos utilizar para tener las equivalencias de habilidades y menos más o menos creando nuestras propias razas. De hecho, aquí creo que lo que tenemos son las nuevas, porque ya en el básico de Savage Worlds teníamos unas cuantas más. Pues aquí tenemos algunas extra. Además, tenemos ventajas nuevas, sobre todo casi todo ventajas de combate, ya que algunas vienen ya directamente trasplantadas de Savage Pathfinder. Tenemos. No tenemos las ventajas de clase. Eso ya se nos queda fuera. No es ese tipo de fantasía. No está hecho para ese tipo de fantasía, a pesar de que puedas emularla. Bueno, aquí hablan acerca del Savage Pathfinder y todo lo que habría allí. Pero en principio, para eso tenías el Savage Pathfinder. Esto no está hecho para esto. Tenemos, además de que tenemos algunas ventajas de profesión, como caballero, por ejemplo, elegido, y cosas que ya tienen que ver más un poco con lo que sería la explorador, cosas, pero ya son ventajas que son ventajas de profesión. Que normalmente te suelen hacer te suelen dar alguna cosita, pero tampoco es de una manera tan increíble. De todas maneras, a pesar de todo, el sumario de ventajas nuevas de este libro es bastante amplio. Así que no creo que tengáis demasiado problema. Aparte de esto, tenemos nuevo apartado de equipo, que este sí que se parece un poco al Savage Pathfinder. A pesar de que no es tan de Golarion, pero tenemos bastantes armaduras. Tenemos bastantes armas, sobre todo dedicadas a la fantasía medieval. Tenemos armas de asedio.
tenemos alguna regla de fortaleza, de cómo hacernos alguna fortaleza, ya que es un poco, entra dentro del tropo, sobre todo el tropo de un dungeonero de nivel alto, el hecho de tener fortalezas y algo de administración. Luego tenemos cómo hacer algunos eventos que podamos tener allí. Luego tendríamos reglas de asedios para que nos puedan asediar nuestras fortalezas. Reglas para trampas, para hacer reglas de trampas y cosas a superar. Trampas mecánicas o mágicas. Y tendríamos nuevas reglas de ambientación. Algunas actualizaciones de reglas de cosas que no habían funcionado, cosas como por ejemplo las reglas de poderes de atrapar, que hay alguna revisión que nos venían en las últimas versiones de Savage Worlds. Y tenemos algunas reglas de ambientación nuevas, algunas que venían en Savage Pathfinder, como por ejemplo la convicción villanesca, que sería el equivalente de la convicción que tendrían los jugadores, que normalmente suele ser parecido a un Benny, pero te da un dado 6 extra, generalmente a todas las tiradas durante un turno. Nos dan la opción de que podamos tener villanos que tengan esto. Reglas de tiempo libre, que esto también lo habíamos visto en Savage Pathfinder, que nos sirven, por ejemplo, para hacer entrenamiento, crear objetos mágicos y determinados bonos. Por ejemplo, puedes conseguir convicción entre descansos de aventuras, por ejemplo. Cómo adaptar las distintas reglas de ambientación que hay tanto en el manual básico como aquí para hacer distintos tipos de fantasía, fantasía histórica, fantasía oscura, fantasía sucia, fantasía urbana, ese tipo de cosas, pero no necesariamente, como siendo esto un genérico, Savage Worlds, puedes intentar, por ejemplo, mezclar esto con Cyberpunk o con Futurista y te sale algo chulo. De hecho, tenemos aquí Tecnofantasía o con Superheroico, por ejemplo. Y luego tendríamos el sistema de magia. Evidentemente el sistema de magia aquí es bastante amplio, porque al fin y al cabo esto es un juego de fantasía. Y lo que había dicho con respecto a las clases, con respecto a que no había ventajas de clase, es cierto, no hay ventajas de clase, pero sí tenemos ventajas de trasfondos arcanos nuevos. Lo cual significa que tenemos, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, el alquimista, el artífice, el bardo, el brujo. Así que ya podéis más o menos ver que se van, pero no se van del todo. El chamán, el clérigo, el diabolista, el elementalista, el hechicero, el ilusionista, el mago y el nigromante. Tendríamos todo lo que sería el sistema de ornamentos y una lista de poderes bastante larga con muchos poderes revisados. Y poderes nuevos como por ejemplo atadura planar, por ejemplo cosas que sean nuevas de este libro, que yo lo veo por aquí. Hay algunos viejos como por ejemplo empatía, de empujón, enanismo gigantismo, el escudriñamiento por ejemplo sería nuevo, pero lo que pasa es que estaba ya en Savage Pathfinder. Invocaciones de animales, con listas de invocación, que esto lo habíamos visto en el Companion de Savage Worlds, el Companion del jugador de Savage Worlds, esto lo habíamos visto. Con lo cual más o menos puedes invocar animales, monstruos, ese tipo de cosas. Reglas de teleportación nuevas, junto con las tablas que ya más o menos conocíamos, para poder hacer teleportaciones que sean más allá de la misma habitación, prácticamente del mismo campo de batalla, sino que podemos irnos a un lugar que esté a centenares de kilómetros. Y el sumario de lista de poderes. Evidentemente, esto hace que el manual sea bastante chulo. Si ya tenéis el Savage Pathfinder, es un poco redundante, porque hay muchas cosas que están repetidas, pero no todo, y no todo el mismo tono es el mismo, y no todo utiliza el mismo tono. Y de hecho, esto sobre todo se nos evidencia en lo que sería no solamente la tabla de objetos, que tenemos una tabla de objetos bastante amplia, a pesar de que hay algunos tropos que no van a estar, algunos objetos mágicos que normalmente ya de base normalmente suelen estar muy rotos por la fantasía dungeonera o por la emulación de D&D que tiene Pathfinder, pero tenemos bastantes. Tenemos algunas reglas de artefactos, aunque no muchas, aunque realmente simplemente nos mencionan algunos, pero poco. Y tenemos un bestiario que no es exactamente el bestiario que teníamos en el Savage Pathfinder, pero hay algunos bichos que se asemejan mucho. Hay, por ejemplo, osos búho, osos lechuza, perdón. Tenemos penejotas, tenemos bugbears, porque son enemigos bastante genéricos. De hecho, el Pathfinder en sí utilizaba el SR de quinta edición y tiene muy pocos monstruos que no se puedan reproducir de otra manera.
Tenemos distintos tipos de dragones, elementales. Vamos, si solamente por el bestiario tenéis un huevo de criaturas, pero un montón de criaturas, que las podéis utilizar directamente para vuestras partidas de Savage Worlds. Aparte de que tenéis los típicos de marcos de Hydras, por ejemplo, Leprechauns. Hay algunas cosas que no son exactamente de Savage Pathfinder, pero hay bastante repetido. Hay bastante repetido y algunas de las puntuaciones son distintas. Hay algunos que son más difíciles, otros más fáciles, pero bueno, es lo clásico. Algún monstruo nuevo, como por ejemplo este observador, que no es exactamente un beholder, porque los beholders son copyright de Wizards of the Coast, pero aquí han metido alguna cosita. Tenemos, evidentemente, algunos atributos que son nuevos con respecto a cómo funcionan algunas criaturas. Por ejemplo, aquí tenemos el Indómito, que es una cosa que teníamos en Savage Pathfinder, que son que hay algunas criaturas que no reciben más de un nivel de daño, y algunas cosas que se adaptan más que nada para intentar que el sistema no se rompa. Y tenemos una pequeña sección muy cortita acerca de diseño de mundos, pero demasiado corta. Y cómo diseñar otros planos para que sean parecidos a lo que sería un universo de fantasía normal. Y un índice que mola bastante tener un índice, por lo menos en un libro como este, porque vais a necesitarlo para poder buscar. Y francamente, esto como guía de fantasía es bastante mejor que la antigua. Porque la antigua ya, para empezar, era muy redundante cuando salió, porque había bastante cosa que no te aportaba con respecto al básico de aventura. Ya con el básico de aventura esto no lo necesitabas. Y había algunas matemáticas que estaban bastante rotas. Esta está bastante mejor. Está bastante mejor, se rompe menos. Tiene el bestiario incluido, cosa que el Savage Pathfinder te tienes que comprar el básico y el bestiario. Con lo cual, si lo que queréis es partidas de fantasía y no necesitáis que haya niveles de personaje ni nada tan dungeonero, a pesar de que es súper emulable aquí también, pues es una guía que os puede servir mucho. Y sobre todo, si os gusta Savage Worlds, esta guía es indispensable. La podéis utilizar incluso aunque no vayáis a hacer directamente fantasía de espada y brujería. La podéis utilizar directamente. No tiene ambientación, pero es un kit. Es un kit muy utilitario y además yo creo que imprescindible. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.